Hola, bienvenidos a todos a esta introducción a las categorías del té. Este vídeo acompaña al lote de degustación que hemos subido en nuestra web, que es un pack de 11 muestras de té, que son las 11 tés de las que hablaré hoy dentro de lo que es las categorías del té. Entonces, bueno, pues primero, para empezar a hablar de las categorías del té, tengo que dejar claro que estamos hablando de unas generalizaciones, que estas generalizaciones que doy os van bien para empezar a entender el mundo del té y su clasificación, pero también mantener una mente abierta porque en vuestro camino del té seguramente os encontraréis con excepciones. Esto es como me gusta hacer la comparación con la música. ¿Dónde está la diferencia entre el rock y el blues? ¿No? O el folk y el country. ¿No? Como que hacemos unas generalizaciones y nos sirven para comenzar. Pues primero hablaremos del té blanco. El té blanco tiene la fama de ser el té de los emperadores, ¿no? Es algo que a menudo se le vende así. En realidad no es cierto que es el té de los emperadores. Había tés imperiales en diferentes tipos, tés blancos, tés verdes. Eh, bueno, el caso es que el té blanco tiene esta fama de ser como el mejor, el más prestigioso, especialmente en este país. En España tiene esa costumbre. Y bueno, aunque es verdad que el té blanco puede ser muy bueno, también puede ser el verde, el oolong, el puer, el hongcha. Cada categoría tiene calidades. Entonces, bueno, primer mito que quiero dejar claro, es un mito, ¿no? El té blanco no es el mejor de los tés. En realidad, el té blanco es curioso porque es, de todas las categorías del té, es la menos procesada, es la que menos elaboración conlleva. Entonces, de alguna manera sí que podemos decir que la calidad es muy importante, porque no se trata de la manipulación del hombre, lo que hace que un té blanco sea mejor que otro, sino la materia prima. Entonces, cuando hablamos del té blanco y sus calidades, estamos hablando de su materia prima, no tanto del hombre. En realidad, aquí hablaré de los pasos de su producción para entender lo que distingue las categorías, pero el té blanco se distingue que después de la cosecha y la separación de hojas, se hace un marchitado, que es un reposo, ¿no? Que se vayan marchitando las hojas y luego ya proceden al secado, que tradicionalmente era al sol y que hoy puede ser al sol o puede ser en túneles de aire. Entonces, el té blanco es sencillo en ese sentido, que no lleva enrollamiento, no lleva tueste, no lleva procesos de fijación, como tienen otros tés o prensado tradicionalmente. Entonces, este blanco es sencillo, es recogida de hojas, separación de hojas, marchitado y secado, tradicionalmente al sol. Bueno, entonces, ¿por qué es tan especial? ¿No? ¿De dónde viene esta fama? Pues lo importante aquí es entender que los tés de calidad son los tés de comienzos de primavera, donde después de un largo invierno el té, la planta o el árbol brota con esa energía nueva de primavera y esos primeros brotes contienen mucho potencial para la salud. Y entonces, cuando hablamos de té blanco y su punto saludable, hablamos de los brotes y en los mercados lo que va a cotizar más siempre va a ser un té blanco de brotes. En Fujian, de donde es el té blanco originalmente, o sea, hay 4 calidades y va en función de sus brotes, ¿no? El té blanco de más alta calidad es el agujas de plata o es el té exclusivamente de brotes. Y en este lote que os he preparado, pues he escogido agujas de plata. Si lo veis bien, es este de aquí. Es todo brote. Brote peluda. La pelusa, que a veces dicen que por eso se llama té blanco, la pelusa, que es así plateada, muy blanca,
Es una protección natural que tiene la planta del té contra pues los pequeños bichitos que vendrían a comer ese brote tierno. La pelusa es algo que les repela. Entonces, la primera calidad es el brote, es esa energía de primavera que sube fuerte y ahí están pues la potencial de antioxidantes de la que el té blanco es más famoso por sus antioxidantes. A medida que vamos bajando calidades, vamos bajando lo que es la proporción de brote y hoja. Entonces, después de agujas de plata está el Bai Mudan y luego el Gong Mei y el Shou Mei. El Shou Mei siendo la que menos brotes tiene. Esta clasificación dentro del té blanco es la principal porque procede de China, de donde es el té en general. La cultura del té empieza en China y todos los tés originalmente proceden la historia de la cultura china. Entonces el té blanco que no lleva todos los brotes es de menor calidad. En este caso hemos compartido un Bai Mudan. Bai Mudan pues tiene mezcla de brote y hoja. Aquí ves algún brote, hay más hojas. Vas a ver también que el color está más oxidado. El té blanco está oxidado. El té blanco en su proceso de marchitado y secado lento se marchita, pero especialmente la hoja. La hoja se puede marchitar más que el brote. Por eso los tés de brote son mucho más delicados, más suaves, de sabor más suave, que las que tienen más hojas. Las hojas al oxidarse más vuelven más tánicos y digamos que también su color de infusión es más oscura, es más tirando hacia lo que en China llaman Hongcha, porque está más oxidado. El té blanco puede ser de muchos países, pero siempre partimos de lo mismo. Cuanto más brotes tiene, más especiales. Recuerda que el brote pesa menos, el brote es más labor física de recogimiento. El té blanco tradicionalmente se escoge a mano. Bueno, en China aún a día de hoy casi todos los tés se siguen cosechando a mano, y un té que solo son brote por brote por brote por brote es mucho más laborioso, y de ahí el precio, pero no es el precio de la elaboración o el procesamiento, sino de la materia prima. Bien, pues voy a tomar un sorbito de té que me he preparado aquí. Y cualquier pregunta que tenéis ahí en comentarios, me hacéis las preguntas y os respondo. Ahora presentaré lo que es el té verde como categoría. El té verde se suele definir como el té no oxidado, o sea, donde la importancia está en parar el proceso de oxidación natural que ocurre, cosa que no se hizo en el té blanco. Este proceso de parar la oxidación natural se hace mediante calor. Entonces, el procesamiento de té verde es recogida o cosecha de hojas, marchitado, y luego está el proceso de fijación. Este proceso de fijación mediante calor es la que, o en inglés llaman kill green, es la fase de parar la oxidación. Puede ser mediante calor de wok, calor de horno o calor de vapor. En China, a día de hoy, se suele hacer al wok. Y en Japón, a día de hoy, se suele hacer al vapor. Por lo que cuando hablamos de té verde, realmente hay dos grandes subcategorías inmediatamente, que es el té verde estilo japonés o estilo chino. No es que los japoneses inventaron hacer el té al vapor, pero es lo que predomina en su gusto a día de hoy. Originalmente aprendieron a hacerlo al wok como se hace en China, mayoritariamente. Y aún en Japón hay zonas que hacen kamaricha, que es el té verde tostado de sartén. Entonces, este
proceso de fijación en China y Japón cambia radicalmente el resultado. Eh, Aquí os voy a hacer mirar en el color. Un té verde clásico chino puede tener este color y un té verde japonés puede tener este color. Esa diferencia, pues, es la diferencia entre el tratamiento por fuego, calor, de wok, o vapor. Es como las espinacas. Sí, las espinacas, que es planta verde. La cocinamos en un wok, se vuelven más hacia marrón que si lo haces al vapor, que mantienen ese verdor y de hecho lo resaltan. Entonces, bueno, a nivel de calidad, hay calidad en ambas. Es cuestión de gusto personal. ¿Cuál de los test quieres? ¿Cuál de los test más te llama la atención? Si es que prefieres el verde chino o el verde japonés. Pero luego está el gran mundo de test verdes de otros países, ¿no? Pueden hacer y hacen mucho. En Corea, por ejemplo, que tienen sus propios procesos, o en Taiwán, o en países del Nuevo Mundo. Especialmente el té verde es la categoría de té más bebida de todas las categorías. En China es lo que más beben, en Japón es lo que más beben. Entonces, en China la recogida suele ser a día de hoy manual aún, y en Japón hay muy poco tradición que se ha mantenido de recogimiento manual, sino se ha vuelto todo mecanizado. Cuando hablamos de procesos, me falta, ¿no? Después de la fijación, donde se para la oxidación mediante calor del fuego en el wok, donde tuestan ligeramente, rápidamente las hojas, así moviéndolos así, o al vapor, como lo hacen en Japón. Después ya está la fase del enrollamiento y secado. Cuando miramos los diferentes tipos de tés verdes, estamos viendo, especialmente en China, hay muchos tipos diferentes de enrollado, diferentes formas, unos más aplanadas, otros más sueltas y aireosas, otras más curvadas como comas, otros en espirales, otros en forma de caracol, otros en forma de espadas. Hay tantas formas y bueno, el enrollamiento en sí es un proceso que nos ayuda a disfrutar del té a lo largo de más infusiones. O sea, el té blanco que no lleva enrollamiento también. Un buen té blanco es para hacer muchas infusiones. Pero en los otros tés que son enrollado, el enrollado se va ligeramente abriendo, ¿no? Cada infusión. Y cada vez pues el agua va adentrando más y penetrando más y sacando más y diferentes matices. Bueno, entonces en esta selección que he hecho para este lote de tés, pues he escogido Esmeralda Brillante, que es un té verde de Yunnan, y un Kabuse, que es un té verde de Japón, de sombra. Digamos que dentro, esto ya es una subcategoría importante en el mundo del té japonés, está bueno, haremos otro taller sobre los tés verdes japoneses, pero os adelanto, ¿no? Que una de las subcategorías de té verde japonés es el té de sombra, lo cual significa que antes de la cosecha, poco antes de la cosecha, se les protege los arbustos de la luz solar directa y la planta hace su fotosíntesis cogiendo nutrientes del subsuelo, de su tierra, y no del sol. Eso aumenta más los aminoácidos, hace que sea más dulce. Vas a ver que el carácter de té verde y té japonés, chino y japonés, el carácter es muy distinto, y por eso escogí estos dos tés también, para que veáis el perfil de un té verde chino, que es más suave, delicado, un pelín tostado, algo floral, frutos secos, al perfil japonés, que es más marino, clorofila, verdura,
sabores más marinos. Bien, la siguiente categoría, el té amarillo. El té amarillo es, es muy especial a día de hoy porque hay muy poca producción. O sea, es muy raro encontrarlos, hay escasez. eh, y, y de alguna manera podemos decir que es muy parecido a un té verde chino. En su proceso es casi idéntico. Mira, primero os voy a mostrar el aspecto. Esto es de Huoshan. Eh, a día de hoy, este té se sigue produciendo en Huoshan, en Huangshan y en Hunan. Eh, pero aún así no es un té muy popular. Es un té que lleva mucho tiempo en hacerse y es un paso en concreto. Se decía, es muy parecido a té verde chino, todo su procesamiento es igual, que llega a la fijación, se le para la oxidación, pero luego se le somete a un proceso que se llama sellar la fragancia, que es un proceso donde básicamente en pequeños lotes el té se está pasando como un efecto de sauna. Está en un baño de vapor, pero con un paño húmedo que lo tapa. Entonces su propio aroma sale al vapor, pero luego como que lo reabsorbe. Creo que la analogía de sauna es parecida. Incluso su aroma y su sabor llega a ser, pues eso, como más compleja por este proceso de reabsorber su propia fragancia. Eh, o sea, el té amarillo se le llama té amarillo, es su propia categoría. Hay muy poca variedad dentro de esta categoría y es este proceso en particular la que lo define. Es un té muy sutil, delicado y diferente. Diferente, aunque pues eso, al paladar principiante pues podría parecer perfectamente un té verde chino. Eh, bien, ahora que estoy mirando los tés Oolong, de la próxima categoría que voy a hablar, pues ya tengo ganas de beber. Yo estoy bebiendo uno de estos dos tés Oolong. Al té Oolong en Europa, en China no. Esta categoría lo puedes encontrar llamado té azul, té verde azul. Esto es un invento europeo para ponerle un color a una categoría que jamás tuvo un color. La categoría Oolong, pues escrito Oolong o Wulong con W. El Oolong es la categoría de los tés semioxidados. Si hablamos del té verde como no oxidado, por su proceso importante de fijación donde paran la oxidación. Al té Oolong está semioxidado. Quiere decir que se le ha fomentado una oxidación, se le ha permitido, lo han desarrollado y lo han parado en un punto que lo han determinado. Té Oolong entonces es una categoría donde hay mucha maestría. Yo diría que es la categoría con más pasos y más maestría en cada paso. Entonces, donde hay más pasos, donde hay más intervención del hombre, hay más posibilidades para estropearlo o para mostrar tu maestría y mejorarlo. Entonces, el hombre es importante, muy importante aquí. Y como hemos dicho que el té Oolong es el mundo de los semioxidados, tés semioxidados, donde el verde es sin oxidar o apenas sin oxidar, y el té, lo que en Europa y Occidente llamamos té negro, que eso es otro tema, que no se llama té negro, pero aquí lo llamamos té negro como té oxidado o completamente oxidado, que hablaremos de eso después, pues el Oolong es todo lo que hay entre medio. Entonces yo siempre, me dicen, si tuvieras que estar en una isla un año, ¿qué te llevarías? ¿O qué categoría de té llevarías? Yo desde luego que llevaría té Oolong.
porque hay tanta riqueza, hay tanta variedad dentro de esta categoría de semioxidados, porque hay tés oolong que están muy hacia el té verde. Y hay tés oolong que están muy hacia lo que sería el té negro, y hay tés oolong en el medio, en su propio, bueno, que no son ni verdes ni negros, y son oolongs. Es que todos son oolongs, sí. Y esa variedad a mí me seduce mucho como categoría. Eh, entonces, pues aquí en el Teulon es lo mismo, ¿no? Que está la separación de hojas, el marchitado, y luego aquí el paso que lo define como Oolong es la agitación. O sea, tradicionalmente en bandejas de bambú lo van moviendo, agitando las hojas, y las hojas van golpeándose y tocándose y creando esas pequeñas lesiones en los bordes de las hojas donde empieza a oxidarse a lo largo del borde de la hoja. Eso con maestría se hace así. Eh, y bueno, a base de esa primera oxidación y a base del enrollamiento que se le hace, pues se van rompiendo las células de la hoja, y se va oxidando más. El oolong, después del enrollamiento, lo que, lo que, lo que luego lo puede definir más allá de eso es, tiene un secado, que es un ligero tueste, pero luego se le puede hacer un tueste al carbón. O sea, tradicionalmente el teulón estaba tostado al carbón, y, y lentamente, y, y eso le aporta también, pues eso, muchas notas. Entonces, el teulón puede ser muy verde, puede ser muy hacia negro, puede ser muy tostado, puede ser muy floral, puede ser muchas cosas. Yo he escogido dos tés oolong muy diferentes entre sí para iniciaros en este descubrimiento. Eh, Uno tiene la forma clásica, que el enrollado de oolong suele, a día de hoy, muchas veces lo vas a ver como, así como en bolitas, enrolladas sobre sí misma. Este té es Yingxuan, que es lirio dorado, eh, de Tailandia. En este caso es una variedad de Taiwán, que a menudo se llama, pues, Milk Oolong. Esta variedad, pues, es muy cremoso, no tiene nada de leche, ni si la ha tratado con leche ni nada. Es la variedad en sí que tiene notas cremosos, y en Taiwán pues empezaron a hablarlo así como Milk Oolong, que es muy cremoso, pero es totalmente natural. Y luego este otro, que es otro té muy famoso, que es Belleza Oriental. Belleza Oriental es un té, pues, con mucho brote plateada, que lo ves ahí, y mucho hoja mucho más oscura. Bueno, lleva muchos colores, es muy desigual su color, y es mucho más oxidada. Y, y lo que vais a ver en el mundo del té oolong es la fragancia. Son tés con muchos matices aromáticas, y a nivel de sabor suelen ser más dulces. Bueno, yo estoy bebiendo ahora belleza oriental. Ahí ya ves la hoja infusionada. Voy a echarle más agua. Bien. Pues, vale, té blanco, té verde, té amarillo, té oolong. Siguiente categoría sería el té, lo que en Europa llamamos té negro. Quiero dejar claro que en China no lo llaman té negro, lo llaman Hongcha. Hongcha es, y en Japón también, lo que es té rojo. Aquí lo llamamos té negro, pero hay un problema, y es que en China llaman té negro a los tés fermentados, que hablaremos después. Así que, bueno, entender eso, que si lo llamamos té negro es erróneamente, es té rojo. Em, Sin embargo, he puesto en las muestras dos tés diferentes. Uno, un té Himalaya, eh, que de primera cosecha, Darjeeling,
tú puedes ver el Darjeeling. Ese es el Darjeeling. Y este es un té negro clásico. Ves que el color no tiene nada que ver. Es mucho más verde, mucho menos oxidado el Darjeeling. O los tés de Sikkim también, o Nepal. Los tés de primera cosecha de Himalaya, en general, son mucho menos oxidados. Sin embargo, los ingleses hace tiempo lo llamaron black tea y se meten en esa categoría. Aquí en Chai Chai no me gusta hacer eso. Pienso que los tés de Himalaya tienen su perfil suficientemente diferente y su tradición también suficientemente diferente como para darle su propia categoría, que nosotros lo llamamos Himalaya Tea, donde un té Himalaya de primera cosecha puede ser, pues eso, mucho más floral y menos oxidado. Sin embargo, no es oolong tampoco, no tiene el proceso de agitación de hojas, no tiene todo este al carbón, pero sí que es un semioxidado. Y sin embargo, los tés negros clásicos, los otros pues, son mucho más oxidados. No son 100% oxidados, no es que el verde no está oxidado y el té negro está 100% oxidado porque no existe tal extremo en ninguno de los casos, pero es mucho más oxidado. Entonces, bueno, para el té negro clásico, después de la separación de hojas y marchitado, que puede incluso ser apilado, se le procede a hacer el enrollado. Y el enrollado es donde realmente va oxidándose, se enrolla mucho tiempo. Hago así porque tradicionalmente es a mano. Ahora té negro es seguramente lo más mecanizado de todo y hay mucha maquinaria. Eso es lo que hicieron los ingleses. Su aportación a la cultura del té fue la mecanización, industrialización del proceso que hicieron e impusieron en sus colonias. Pero bueno, que el té negro es el más nuevo de estas categorías. Seguramente solo data del siglo XIX. Y bueno, es interesante probar estos dos tés nuevos, estos dos tés diferentes que tienen perfiles tan diferentes y entender por qué no deberíamos meterlo ni siquiera en la misma categoría porque no tienen el mismo procesamiento. Y si no tienen un procesamiento o por lo menos algo parecido, pues sería erróneo meterlos en la misma categoría. Y por último, quiero hablarlos de los tés fermentados. Los tés fermentados, hay muchos, hay muchos, hay unos cuantos, pero el más famoso, sin ninguna duda, es el puer. Y el puer puede ser no fermentado o fermentado. O puede ser algo fermentado en el tiempo. Os explico, para entenderlo bien. Tés fermentados, como digo, hay muchos. Hay Liuan, hay Liu Bao, hay el Goishicha en Japón. Hay más. El tema es que el puer es el más famoso y durante cientos, si no miles de años se llevaba haciendo de una manera. ¿Qué es? Igual que el té verde, se procesaba igual que el té verde, solo que la fijación estaba hecho a menor temperatura para no... bueno, digo como si sabían exactamente lo que estaban haciendo. Ellos sabían lo que estaban haciendo, pero no como nosotros. O sea, quiero decir que hoy lo estamos midiendo las cosas a nivel biológico. ¿Qué sucede en el puer? El puer tiene muchas propiedades, tiene mucha fama por sus propiedades para la digestión y sabemos que los microorganismos presentes en los tés fermentados es lo que le da estas cualidades. Y cuando hablamos de hace miles de años, ¿por qué hicieron esto? Yo no sé. Sabían, no sé cómo sabían. Seguramente no sabían lo que eran microorganismos y cosas que no veían. O quizás lo sabían de otra manera. El caso es que durante tantos cientos y posiblemente miles de años se llevaba haciendo el puer de esta manera, que como un té verde, solo que no la temperatura de fijación era más
baja. Y es lo que decía, por ahora sabemos que eso quiere decir que los microorganismos, las esporas se mantenían vivas y luego se les secaba al sol, donde se reactivaban y luego se volvían a mojar y se prensaban y se guardaban. Entonces, ya prensados y húmedos, su secado otra vez es más lento y ahí los microorganismos se vuelven a- a concentrarse y reproducirse. Y con el tiempo, más y más y más, porque están vivos y porque proceden de una zona muy húmeda donde esos microorganismos eh, se desarrollan muy favorablemente. Entonces, hablamos de microorganismos que son muy buenos para la digestión, hablamos de microorganismos buenos para muchas cosas. Sabemos que hay penicilina. Esto viene de una zona tropical. O sea, la planta del té nace en Yunnan, en una zona tropical de donde es el puer. Y, y estos microorganismos son lo que hacen que sea tan especial y son lo que hacen que el té puede mejorar tanto en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de puer, hablamos de dos categorías. El verde, que, que es como os acabo de decir, solo que lo puedes tomar tal cual o puedes esperar. Y a lo largo del tiempo, si especialmente si está envejeciéndose en un lugar con condiciones óptimas para su envejecido, pues se va madurando, evolucionando, desarrollándose y envejeciéndose. Tanto que 40 años se le considera, bueno, realmente en 70 años, pero a partir de 40 años podemos decir que ha desarrollado muchísimo y y que, que está, antes esperaban eso para consumirlo. El caso es que, obviamente, 40 años es mucho tiempo para esperar y se desarrollaron la técnica en Yunnan copiando y adaptando otros procesos de fermentación, decidieron crearon una nueva categoría de té que sería el puer show puer. Primero era shong puer o puer crudo, que es como el puer té verde sin fermentar, que se fermenta lentamente en el tiempo, y el otro es el nuevo, el show puer que se desarrolló, eh, que se lanzó en mediados de los años 70 del pasado siglo, por lo que es muy nuevo. Y, y ahí la diferencia es que se le ha hecho un apilamiento en mojado donde, donde las hojas de té, estando apilado unos 60 días, se van fermentando. Además, lo tapan con una manta termal y se fomenta una fermentación rápida. La idea original era reproducir lo que pasa lentamente en 40 años. Obviamente no se puede reproducir lo que pasa lentamente en 40 años en 60 días. Así que crearon un nuevo tipo de té. Yo he puesto muestras de las dos. Aquí os enseño un poco bueno, primero ya ves la diferencia de color, ¿no? Del puer verde y el puer fermentado. Este puer verde es de 2017, es de hoja muy grande. Podéis ver, es la luna rosada. Es Huangpian, es hoja grande, que me parece un puer verde muy amable para comenzar vuestro viaje con el puer. Y luego el fermentado que os he puesto es uno ya de hoja grande, de 2012 en este caso. Os digo que tanto el verde como el fermentado tradicionalmente son prensados, aunque también puede ser hoja suelta, llamado maucha. Y el prensado pues puede tener diferentes formas. Podéis ver puer, ¿no? Con forma de seta o con forma de lo que llaman bing o tarta, ¿no? Más pequeños, más grandes, o prensado entre otros materiales, como puede ser el bambú, ahí metido dentro de aquí y envejecido.
Eh, el mundo de Puer es enorme y como os dije, es uno el más famoso de los test fermentados que para una clase introductoria creo que ya está bien. En otro momento os haré la presentación de clase de test fermentados y hablaremos de más tipos. Bueno, espero que os haya parecido muy interesante y que os gusten los tests. Y bueno, pues hasta la próxima.